530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero muy buenos días, bienvenidos a la nueva mañana en la M530. Y el tiempo, mirá, 21 grados una décima ya a esta hora de la mañana. Y así estaremos en toda esta mañana de viernes, ahí en la previa, en la nueva Navidad, a un nuevo cierre de año. La máxima para hoy va a rondar los 30 grados. Bueno, y mañana difícil para el oficialismo nacional. En un rato nos vamos a meter con todos los detalles porque a todo lo que contamos en el día de ayer, lo que dejó la sesión por presupuesto 2026, ayer tuvo un día dificilísimo con la calle repleta, un centro porteño diciéndole no a la reforma laboral, las principales capitales de todo el país con ese clima también, y el mensaje llegó porque la llamaron de urgencia en La Rosada a Patricia Bullrich y le hicieron volver después al Senado a decir, che, mirá, suspender el debate para febrero. Así que día difícil para el oficialismo. Bien, y atentos para los que salen a buscar el transporte público porque el tren Mitre circula con cronograma especial por obras. El Roca, el ramal Korn, circula limitado entre Constitución y Temperley por foco ígneo próximo a la vía en Bursaco. El resto de los trenes circulando con los diagramas habituales, no normales, normalidad es otra cosa, habituales. Hay un choque múltiple en General Paz, atentos con esto, camioneta impactó con una cangú a la altura de Balbín, afecta enlace desde Panamericana hacia el Riachuelo. Buen día, bienvenidos a todos y a todas. Manden sus mensajes, queremos saber cómo están encarando esta recta final de año, la previa a la Navidad. 11 3200
0530 es la línea de oyentes. Completamos la información con el aviso, mejor dicho, de que hay un choque en Paseo del Bajo entre la Ilía y Castilla. Esto fue entre un colectivo y una moto, así que bueno, nueva mañana también ahí con tránsito complicado por algunos choques. Días para andar tranquilo, lo más despacito, lo más pausado que se pueda, paso a paso, caminando paso a paso. No hagan muchas genialidades. Vengo viendo muchos genios los últimos días que quieren hacer genialidades y se la pega a la vuelta de la esquina. Dense amor con el prójimo, mírense a los ojos, tratemos de ir así en esta recta final de año. No es un momento para acelerar las curvas, sería el concepto. ¿Cómo anda Quintero? Buenos días. Muy buenos días. Bien, acá, usted me agarra acomodándome el micrófono. Acelerando las curvas, dándose amor con el prójimo, ¿cómo estamos? ¿Acelerando las curvas o dándome amor con el prójimo? Esas son las únicas dos opciones, dándome amor con el prójimo. Más de esa, perfecto. Sí. Bien, despacito, ¿no? Si no hay amor, que no haya nada. Andando tranquilo. Sí, claro que Vamos despacio, recta final del año. Vísteme despacio que estoy apurado. Exactamente, así estamos. Estamos tremendos. Paso a paso y arrancamos con frases. Vamos con la primera nota de esta mañana, nos metemos con lo que dejó ayer la movilización. Tremenda movilización en todo el país y en Plaza de Mayo. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y saludamos a Claudio Marín, secretario general del FOETRA, gremio de trabajadores de las telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Claudio? Acá Nicolás Márcico y María Quintero te saludamos. ¿Qué tal, Nicolás, María? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Claudio, gracias por el tiempo. Claudio, no, por favor. Contame las conclusiones primeras después de lo que fue la movilización de ayer. Algo pasó, ¿no? Porque rápido, mientras se daba la convocatoria, se armó una reunión de emergencia en La Rosada, que también tuvo que ver, por supuesto, con el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados, pero después de eso se suspendió hasta febrero la continuidad del debate por la reforma. Claramente un triunfo, ¿no? Uh-huh. Claramente una relación de causa y consecuencia. Claro. Creo que ahí es fácil de interpretar, pero también tiene que ver con lo que se ve y con lo que no se ve, porque el clima social fue cambiando. La movilización fue tan importante, porque reflejaba un cambio en los últimos 10 días en el movimiento obrero organizado, donde se empezó a tomar conciencia realmente de lo que estaba significando esta mal llamada reforma, ¿no? Porque en realidad es un recorte de derechos, ¿no? Reforma por ahí hasta tiene alguna connotación que podría parecer positiva, y sin embargo de lo que se trata es de retar derechos a los laburantes. En estos últimos 15 días, 10 días, la opinión pública fue cambiando y esto se fue notando en los lugares de trabajo, de cierta indiferencia, un principio de preocupación, a una respuesta muy contundente por parte de los compañeros y las compañeras al llamado a la concentración. Claudio, así que nosotros participamos con muchísimos compañeros, ¿no? ¿Sabes mucha qué? Participación. Hay una pregunta que me vengo haciendo desde ayer. A mí me gusta siempre la prudencia, ¿viste? Dentro a la hora de comunicar, de analizar la información que te va llegando en on o en off, a mí me gusta la prudencia. Pero estamos en un momento bastante osado, para mí, que es, ¿viste? Ante el primer dato, título o esto, ya nos la jugamos y sacamos un análisis acabado, completo, ¿viste? Yo soy más de la teoría de que, bueno, hay que reconocer que uno no sabe tanto, que no sabe todo, pero a mí lo que me sorprende es que estamos con un gobierno que pasa de ser el campeón del mundo a un desastre evidente porque no sabe, porque no negocia, porque tropieza, y después otra vez a ser el mejor del mundo de un segundo a otro, ¿no? Hay como una cosa medio de
no sé, de construcción bipolar de esta política. Sí, el tema, mirá, vos sabés que suele haber tantas verdades como persona. quien las interpreta, ¿no? Claro. Y como persona, claro, como quien interpreta esas verdades. En todo caso, la verdad termina siendo lo que la mayoría social convalida. Y esto me parece que se explica, estos estados de ánimo se explican porque estamos haciendo análisis sobre un estado de crisis muy muy fuerte, claro, de toda la estructura social argentina, tanto por lo económico como por lo social y lo colectivo. Y en ese marco, entonces, un día es una cosa y otro día es pum para arriba, otro día es pum para abajo, y coincido con vos, los análisis, claro, porque tienen que hacerse por lo menos a mediano plazo, y elaborar estrategias, no tácticas, para ver cómo se mejora la situación. Ni tan pelado ni tan peludo. Si Está bien, me gusta. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cuál es la conclusión? María Quinteros te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Recién ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mencionabas que había en estos últimos días una toma de conciencia por parte de los trabajadores y las trabajadoras. ¿A qué crees que se debe esa toma de conciencia que hubo en estos días? Creo que es muy evidente, es muy contundente el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo. O sea, es muy explícito. Entonces, a partir de ahí no hay medias tintas, no hay forma de ocultar que si a vos no te respeta una jornada de trabajo, ya no podés, no solamente no podés hacer Uber, o no podés no podés hacer nada, digamos, no podés vivir. Entonces, y está clarito, te lo están diciendo. Entonces me parece que lo explícito del proyecto hizo que muchos compañeros y compañeras dejaran de soplar la plumita y optaran por un accionar colectivo, ¿no? Que es la única salida que tenés ante esta propuesta del gobierno. Claro, eso te iba a decir, porque una de las cosas que se manifestó ayer es que fue el comienzo de un plan de lucha que puede terminar en un paro general, en 1, en 2, bueno, ¿no? El comienzo de un plan de lucha de acá en más. Y eso requiere mucha organización también, ¿no? Muchísima organización, y también decir a dónde queremos ir. Claro. Los compañeros y las compañeras son lógicos, no ideológicos puramente. Entonces necesitamos decir hacia dónde queremos ir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a lograr que esto mejore. Claro. Y si eso es así, vamos a tener un acompañamiento cada vez más masivo. Si lo que hacemos es golpear y negociar lo táctico, me parece que la cosa... Sí, no va a andar. Vamos a comer la curva, comer la curva. Claudio, me parece que gustó el tono ayer del nuevo triunvirato de la CGT, me parece que el tono de los discursos gustó, y te hago la última, a partir de ese contexto, te hago la última pregunta. ¿Te imaginas que, porque cuando uno piensa y dice, bueno, este gobierno hace cosas excepcionales para con los trabajadores, los jubilados, cómo nos ajusta, lo mal que nos hace pasar como ciudadanía en el conjunto? Entonces digo, bueno, a veces el plan de lucha para situaciones excepcionales también es algo excepcional. ¿Se piensa, vos creés que es necesario un paro indefinido? Mira, viejo, arranca un paro y hasta que no podamos negociar o no nos pongamos de acuerdo... estos rubros no siguen. Yo creo que ahí estamos en la última hoja, se nos acabó la hoja del manual ya, ¿no? Claro. Es difícil. A ver, en principio hay que plantear la unidad de todas las fuerzas populares hay que llevarla adelante. Acá las 3 centrales sindicales tienen que estar unidas en un plan consensuado donde se incorpore también a los movimientos sociales. Si no se hace de esa manera es muy difícil andar llevando a los empujones, ¿no? De lo que se trata es ver a dónde queremos ir. Ahora, si vos me decís, la medida tiene que ser un paro por tiempo indeterminado, y ahí vamos a tener un problema. Entiendo, y te digo por qué, porque cuando uno genera un paro, lo que genera es una cuestión de dónde está el poder, ¿no? Un paro nacional. ¿Dónde está el poder?
Y a la gente hay que decirle dónde está el poder, porque los militantes siempre vamos para adelante por lo que es justo. Bien. Pero no podemos pedirle a millones y millones y millones que vayan para adelante solo por una percepción, una convicción. Hay que darles la posibilidad de que mejoren su vida al día siguiente. Bien. Por eso te lo preguntaba, porque hay bastante duda de qué es lo que hay que hacer, o si lo de ayer representó a todos o no, o si un paro representa a todos o no, porque hay mucha gente que está diciendo, che, no doy más, hagan algo o hagamos algo que realmente nos represente. Pero bueno, ahí acabas de dar así en brevísimos segundos una mini clase del arte de la política en la calle. Claudio, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos. Un abrazo, muchísimas gracias por el espacio. Abrazo grande, siempre es un gusto hablar con vos. Claudio Marín, secretario general de FOETRA, gremio de los trabajadores de las telecomunicaciones. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Mira lo que me dice Quintero fuera del aire, que tiene que ver con lo que yo les venía diciendo ahí cuando hacíamos la bienvenida, cuando hacíamos la apertura del programa. Yo les venía diciendo que claro, y recién se preguntábamos a Marín también, este gobierno pasa de ser el campeón del mundo a mostrar impericias, descoordinación, falta de capacidad política. En la política. Me parece que hay algo de lo que pasó en la Cámara de Diputados el miércoles a la noche, se traduce en la fuerte movilización que tiene ayer la CGT junto a las 2 CTA y a las organizaciones sociales. Digo, si bien la convocatoria salió desde la CGT, la verdad es que quienes acompañaron fueron desde el Movimiento de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, las otras 2 centrales de trabajadores argentinos más grandes que tiene Argentina. Digo, fue una marcha muy grande que vino después de un suceso de errores en la Cámara de Diputados por parte del oficialismo, que para la política son gravísimos, porque hablamos de violación de acuerdos, de dilapidación de ATN en los gobernadores, ¿no? Hablando de déficit fiscal, porque atravesó ese debate, sostener el déficit fiscal, y el gobierno puso mucha plata que tenía de resguardo para los ATN de los gobernadores para lograr 100.000 millones de pesos en una semana. Exactamente, para lograr esa incorporación del capítulo, artículo 11, y no lo pudo hacer, y terminó poniéndose en contra muchos de sus aliados. ¿Eso qué significa sumado a la marcha de ayer? Que lo dijo Máximo Kirchner también en la sesión, el otro día. La gente en estas elecciones no le dio un cheque en blanco al gobierno nacional. Si Javier Milei y su séquito entienden eso, están equivocadísimos. Lo que hizo la gente fue darle una posibilidad de mejorar. Y lo que hizo Javier Milei es dilapidar ese apoyo que le dio la gente. Empieza a dilapidar su capital político. Eso me gustó. Ojo con eso. Me gustó eso que decía fuera del aire, Mari, que es eso. Está quemando rápido el capital político de las elecciones, justamente por sobreconfiarse y pensar que la victoria del 40% de hace unos meses era, listo, ahora haz lo que quieras. Y que se hace política a los gritos a insultando. Bueno, eso no es la política. Bienvenidos a la política, porque eso no es la política. O en carajo, ¿cómo se llama? Celebrando que le tirás a los jubilados con el camión hidrante y que estás contento de cómo se usa la caprichosa para bañar a los zurdos. Dicho sea de paso, hay que fijarse y mirarse bien, porque a veces es uno el que da el aspecto de roñoso y no se puede estar proyectando todo el tiempo en otro, ¿no? Bien, pero dicho esto, vamos a escuchar alguno de las textuales del día de ayer en la plaza, porque estuvo muy bien el discurso de Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, saludando primero a las madres de Plaza de Mayo, con esto que decía María recién, de la presencia de los organismos, todos allí, y después también hablando de cómo afecta o puede llegar a afectar la reforma laboral. Compañeros, compañeras, enorme orgullo ver esta plaza llena, de corazón,
Mi primer saludo es a las queridas madres que han venido acá. Ocupamos su jueves por un reclamo justo, madres, en el corazón, madres de Plaza de Mayo. En cada lugar de nuestro país, en cada esquina, en cada pueblo, estamos diciendo no a esta reforma laboral, pero no por solo hecho de oponernos, sino porque creemos que es regresiva. Es un ataque directamente a la libertad que este gobierno tanto defiende. Es un ataque al único patrimonio que tiene el ser humano, que es la fuerza del trabajo. Es un ataque a la dignidad de generar el trabajo con las manos día a día. Bien, interesante lo que dejó ahí en ese discurso Jorge Sola, triunviro de la CGT, y después también habló en esa línea Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que ayer también convocó y que estuvo dando en la previa a la movilización declaraciones en distintos medios, en distintas radios, y hablaba de las características de este diciembre. Diciembre siempre es un mes difícil, pero este tiene sus características particulares. El 26 de diciembre tenemos que volver al paro y la movilización. Tenemos que transformar, tenemos que construir un diciembre caliente, como lo dijimos, y llamar la atención de los gobernadores. Sí. No puede ser que solo le carguemos las tintas a Milei en esta, Cuando usted me habla de un diciembre caliente, ¿qué es caliente? ¿Cómo es? Un diciembre que no tiene que tener paz el gobierno. Hay una confusión a veces, creo yo, y es que nos cargan la responsabilidad nosotros, a los trabajadores, de tener que garantizar la paz social. No, de ninguna manera. La paz social la garantizan los gobiernos con las políticas que implementan. En línea con esto que decía Rodolfo Aguiar, ayer me sorprendió, lo escuchaba, no te estoy hablando de ningún Cuca, ningún Peroncho, nada por el estilo, lo escuchaba a Melconian, ¿no? Y Melconian hablaba de cómo siempre la Argentina vuelve a la institucionalidad, y lo que calma, lo que contiene, por decirlo de alguna forma, lo estoy diciendo con mis palabras, palabras más, palabras menos, lo que contiene, lo que calma y genera estabilidad es el uso justamente de la institucionalidad por, quienes van teniendo el poder de turno, los representantes del Congreso, los representantes del Ejecutivo, los representantes del Poder Judicial. Claro, cuando vos querés descolocar todo porque pensás que vas a sacar algún beneficio, eso después se te vuelve en contra. Entonces, no quedó nadie contento en la sesión del otro día, porque la oposición más contundente que tenés hoy, que es la de la izquierda del FIT y la de Unión por la Patria, obviamente que no estaba contenta, no quedó contenta porque al margen de algún logro que pudieron tener, porque se está tratando un presupuesto de ajuste igual, por más que pueda frenar algunos capítulos. El oficialismo no quedó contento porque las cosas principales que quería derogar no las pudo derogar. No pudo. Y el PRO y la UCR quedaron recalientes porque quedaron embocados por el propio oficialismo, que en teoría le dijeron: che, pero hermano, te voté todo y me terminás garcando con los puestos de la AGN, no me terminás tirando ningún centro. Bueno, ¿qué pasa? Claro, empujan la maca, quieren descontrolar todo y después se dan cuenta que arman descontrol. Y efectivamente les pasa esto. Y en ese descontrol, ¿qué les pasa? Que Patricia Bullrich no puede contener, por ejemplo, el debate de la reforma laboral y lo tiene que pasar para febrero. Para el 10 de febrero, ¿no? Una de las fechas estimativas. Quiero agregarte una cosita, sí, pensando en esto del diciembre caliente y porque no quiero que nos olvidemos. Hoy es 19 de diciembre, aniversario, ¿no? De el estallido social en 2001, que entre otras cosas lo que terminó detonando fue justamente parte de esa reforma laboral que había hecho el menemismo en los 90, que terminó, como hablábamos la otra vez, con grandes niveles de desocupación, precarización, un plan económico muy similar al que lleva adelante Javier Milei, de apertura de importaciones, de deuda, despidos, de una crisis social muy importante que termina
llevándose algo puesto el gobierno de la Rúa, que de la Rúa obviamente profundiza esa crisis, antes de tiempo en el helicóptero. Digo, me parece que hay algo también siempre importante de recordar de nuestra historia y de dónde venimos y hacia dónde van esos proyectos de gobierno que identificaron tanto a De la Rúa como a Carlos Menem y que a Mauricio Macri, digo, e incluso hoy a Javier Milei. Vamos a preguntarle sobre todos estos temas y sobre el debate también del otro día en la Cámara de Diputados a el diputado nacional y también amigo de esta casa y amigo nuestro y mío, Aldo Leiva, el primer diputado nacional, excombatiente de Malvinas, que eso también habla de cómo representan a veces algunos espacios nuestra propia historia. ¿Cómo estás, Aldo querido? Acá Nico y María te saludamos. Y con gusto saludarte a vos, a María. Bueno, acá estamos, la verdad que los escuchaba recién y sin duda que por ahí el tema de que no haya mucho que festejar de ninguna de las partes, también tiene que ver a veces con el equilibrio que implica entender que no se trata de llevarse todo, claro. Se trata en democracia de buscar la manera de representar a los diferentes espacios y en base a eso generar los debates y las votaciones como ocurrió en la última sesión. Está bueno eso que decís, Aldo, pero ¿sabes cuál es mi sensación? Que este equilibrio se dio a las piñas. No se dio como, bueno, nos sentamos todos, negociamos y hacemos algo que nos deje más o menos contento a todos. Sino, acá lo que se hizo fue a las piñas quedamos todos disconformes, ¿no? Digo, porque es el estilo de gobierno también. No, sí, sin duda, pero bueno, también... bienvenida a las piñas a veces cuando suceden situaciones como esta donde se logró frenar algo tal que cual, la verdad que era fundamental, tremendo. El tema de que intentó hacer el gobierno fue tremendo y a partir de como nos tiene acostumbrados negociaciones espurias donde utiliza todo tipo de herramientas que nada tienen que ver con la cuestión, en este caso, del funcionamiento del Congreso de la Nación. Tal cual. Todo venía haciendo, armó ese capítulo para garantizarse el blindaje por parte de la justicia, el acompañamiento por parte del PRO, el acompañamiento por parte de un grupo de gobernadores, porque ¿qué es lo que hizo? Le dijo a Macri, el jefe de gobierno, vótenme y yo les voy a pagar lo que dijo la Corte Suprema. A la justicia no se vayan a meter eventualmente cuando haya alguna presentación, entonces le voy a dar tanto dinero. A Sáenz le pagó con una auditora en la Auditoría General de la Nación. Y así fue el comportamiento del gobierno y cree que todo se compra, que todo tiene precio y después se encontró con que también a veces hay hombres y mujeres que más allá de los aprietes, tienen algo de sensibilidad o al verse expuestos se vieron a cambiar la posición original que tenían respecto al voto que iban a expresar y bueno, esto pudo lograrse justamente porque al ponerse en evidencia el sentido del voto de que íbamos a tener cada uno de nosotros, mucho de lo que le habían dicho que sí al gobierno, después terminaron diciendo que no. Aldo, quedó muy enojado Cristian Ritondo. Ayer fue un muy mal día también. Ayer fue un muy mal día para los Macri, para Ritondo y para Patricia Bullrich, ¿no? Es como pasabas por ahí cerca y, viste, no sé, tener cuidado porque te cae algo en la esquina, viste, ¿no? Ayer tuvieron 24 horas donde no invocaron una. Y estaba muy enojado Ritondo otro día a la madrugada. ¿Qué pasó? Bueno, pero en definitiva también cada uno de esos dirigentes que nombraste
cosecharon lo que siembran. Bueno, eso sí que cuando vos traicionás y cuando vos Claro. crees que ese es el método que tenés que seguir, bueno, cuando te traicionan... No te puedes ofender. Claro. Pero claro, Sí, claro. claro. Está muy bien, Aldito, lo que decís. Pero seguro, a ver, todo lo que vino haciendo, decía, hay sesiones donde Ritondo se pasó de alcahuete, Ujú. una cosa aleosa. Nosotros no nos cansamos de decir durante todo este tiempo que, bueno, ellos supuestamente eran oposición, pero eran los más acérrimos defensores de la política de Milei. Y bueno, ahora cuando les tocó perder, bueno, ahí es donde ponen el grito en el cielo, pero ellos mismos son los responsables de que su fuerza política hoy prácticamente sea inexistente, y lo mismo con el radicalismo. Cada día son menos, cada día la gente los ignora, Sí. pero es lo que ellos vinieron sembrando. Tal cual. Aldo, ¿qué tal? Buenos días, María, te saluda, María Quinteros, ¿cómo estás? Muy bien, María. Recién hablabas de esto, ¿no? Que ellos hacen política creyendo que todo se compra o que a través del insulto y no del debate se consigue el consenso, y pareciera también que hubo algo de la minimización de la movilización popular, ¿no? Con la que ayer, después de la marcha contra la reforma, se terminaron chocando también, ¿no? Totalmente. Y a su vez, el gobierno está acostumbrado a comerse su propio relato, a comerse lo que le dicen sus voceros en los medios hegemónicos. Claro. Ellos estaban preparados para festejar todo antes de la Navidad. Todos decían, bueno, que ya tenían los números, que era una cuestión, que era un trámite, que iba a haber sesiones express y que se iba a aprobar prácticamente todo. Sí, hace 2 días sacaban todo caminando, ya tenemos todo negociado. La gente de la oposición decía lo mismo, sí, ya tienen todo acomodado. Viste, a veces hay que esperar. Pero totalmente. Y bueno, y eso es lo que pasó. Subestiman también la capacidad de la oposición, subestiman también la capacidad de movilización, y de golpe se encuentran con que, bueno, ayer decían otros medios que, bueno, a ver, este tipo de situaciones termina siempre, pero siempre, generando las condiciones para unificar la oposición, para unificar a los trabajadores. Ayer en la manifestación hubo gente de todos los sectores y un solo objetivo, que era hacerle ver al gobierno que este no es el camino, que el camino es la de generar trabajo, el camino no es una reforma. ¿Qué van a reformar? Para que haya más precariedad, para que haya menos empleo, Clarísimo, para que Aldo. haya menos salarios, para que haya menos justicia, porque en definitiva eso es lo que persiguen con la reforma laboral, eso es lo que persiguen también con el presupuesto, que ahora pareciera ser que están queriendo vetarlo porque, bueno, no lograron lo que ellos pretendían. El presupuesto que ellos mismos mandaron, ¿no? Exacto. Ahora parece que no es el mejor presupuesto. La incoherencia total. Sí, pero bueno, es parte de lo que hace siempre la derecha, en este caso. Una máquina de humo. Derecha recalcitrante. Aldo, la seguimos la próxima. Gracias por estos minutos. Ahora no, para no meterte en lío con nadie, pero después, cuando arranque el 2026, la próxima vez que charlemos, te voy a preguntar así. Te voy a preguntar cómo están los autoestimas en los compañeros en la Cámara de Diputados. Porque viste que cuando llegan estas instancias, está algunos que vos le preguntás y te dicen, mirá, está difícil, pero vamos a seguir trabajando a ver qué onda. Están los que van ya derrotados a las sesiones y están los que callan. Y los que callan, yo generalmente confío, porque son los que después sobre el final pueden sorprender, como pasó el otro día. Pero te voy a preguntar después en enero. Bueno, y después vos te elegís si me das nombres o no.
No, Como es un siempre, chiste, no, te voy a... me adelanto a decirte, no está muerto quien pelea. Ahí está, perfecto, me quedo con eso, Aldito, abrazo grande. Abrazo grande a ustedes. Chau, querido. Chau. Chau, felicidades. Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria, de Fuerza Patria, ahí analizando con nosotros un poco lo que dejó la sesión del otro día. Qué últimas 24 horas para el oficialismo nacional. Viene, pero bueno, así les va, de campeones a derrotados en 2 segundos. Buenos días, Nuria Mendizábal. Buen día. ¿Cómo estamos? Se extrañaba, muy bien. Está Hace escuchando un montón los... que no nos vemos. También ¿no? te extrañábamos, Diciembre arrasa con todo, ¿no? Nos lleva puestos. Pero bueno, acá estamos. Nos lleva- guarda con el comentario porque están con ganas de hacer, de ¿cómo se llama? De hacer denuncias y cualquier cosa te lo pueden tomar como que es golpista, ¿viste? Ah, no. Che, le reabrieron una causa a Julia Mengolini, ahora después contamos un poco de eso, pero los jueces se ve que están sin muchas cosas No para tienen hacer nada en que hacer que diciembre están escuchando y nosotros. reabren causa de periodistas, así que abrazo Para que grande se a Julia vaya, Mengolini. sí, es para Sí. intranquilizarte de las vacaciones, ¿viste? Me parece que tiene que ver con Efecto eso. psicológico. Tal cual. Che, estás cerrando la campaña 2026 y eso, estás organizando un poco tu medio y demás. Bueno, por la duda te metemos algún conflictito, ¿viste? Una cosa así. Tanda y ya seguimos con más de un buen comienzo. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Lo mejor es tener un buen comienzo.
Gracias, Indio. Qué lindo este tema que nos ha acompañado y nos acompaña, nos sigue acompañando en muchos momentos difíciles y sensibles, y es un tema que siempre te hace, a mí por lo menos me pasa, siempre te hace volver a eje, ¿viste? Que es importante. Hagamos las cosas con amor. Mucho de eso que yo digo cuando arrancamos algunas mañanas, de mirarnos a los ojos, de andar despacio en la calle, de andar tranquilos, de no manejar enloquecidos, de que preocupa que estamos con récord de choques en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos 100 choques todos los días, lo cual es una locura. Cada 17 minutos alguien se la pega en la ciudad andando, a veces grave, a veces tragedia, a veces más o menos. Pero bueno, cuando digo esto de vamos despacio, mirémonos a los ojos, tiene mucho que ver con reflexiones que en algún momento me ha propuesto este tema, ¿no? A partir de hacer las cosas con amor, ¿no? Si no hay con amor, con el otro, que con no haya nada. nosotros. Entonces, además, el tesoro de los inocentes, nada más y nada menos que el amor, es el tesoro de los inocentes. Y en momentos en los que quieren poner de moda la violencia, el tesoro de los inocentes es el amor. Exacto. Y hablando de amor, mirá el sorteo que tenemos en esta previa de Navidad de los amigos de Sublime Luna Roja. Tremenda. Vos mirá la remera que se Tremenda. mandaron. Este diseño ahí de Guille, gran amigo, gran creativo. Ahí en Sublime Luna Roja. Hacen muchos diseños de remera a pedido, así que pueden buscarlos por redes sociales, por Instagram. Vamos a pasar de acá a Navidad bien los datos. Pero vos mirá el diseño que se mandó de Evita, hermoso, y la remera que se mandó Guille, ahí y de la rosa esa Sublime divina. Luna Roja, es espectacular. Sublime.luna.roja en Instagram para buscarlos. Hacen diseños a pedido y tienen unas remeras de excelente calidad y con unos diseños como ¿Qué tienen que hacer para ganársela? Para ganárselo, bueno, la cosa es así. Siguen a todos en redes sociales, a sublime.luna.roja en Instagram, a la Radio de las Madres, somos Radio M530. Y pueden, aparte de eso, después mandar mensajes también al 11 3200 0530 o me mandan mensajes también a @marcico_nicolás en Instagram también. Yo puedo proponer algo, que nos cuenten cuál es el último acto de amor que hicieron en este tiempo. Fantástico, Bueno. Esa es la condición para el sorteo. Listo, y de acá al martes se pueden ir anotando, lo vamos a repetir igual el sorteo el lunes, el martes también. Y después la entregamos. Pero mirá el diseño que se mandó. Hermoso, me encanta. Ahí Guille de Sublime Luna Roja, espectacular. Y me contaba ayer algo del consumo, Guille, que es clave, está pasando, y ya con esto nos metemos con Nuria, que es el tema de, claro, no pasa como antes, que por ahí un mes antes ya empezabas a hacer alguna compra de regalito de Navidad y demás. Me dice, Nico, estaba frenado todo, me contó Guille. Pero en los últimos 2 días me empezaron a pedir remeras para resolver el regalo del arbolito sobre el pucho. Entonces, claro, estamos todos en la recta final. Ya una vez que pagaste todo, ves cuánto te queda y con lo que te queda, haces algún regalito. El porcentaje de población que tiene aguinaldo, que es poco, ya a esta altura, bueno, ese momento del aguinaldo. Tal cual. Eso indica que el sueldo se te va. ¿Qué es eso? Antes de cobrar el aguinaldo, o sea, antes del 17, 18 de cada mes. Claro, exacto. También hay una causa económica detrás de esto. Nos sobra mucho mes al sueldo. Nos queda cortito, pero vamos con el desarrollo de lo tuyo. Bueno, en realidad, capítulo 11, podríamos decir, ¿no? Así como título. La historia del capítulo 11. Bueno, por supuesto, estuve escuchando también que ya estuvieron hablando de esto. Dentro del capítulo 11, para la mayor parte de la gente, lo más relevante fue el apoyo, o sea, el rechazo a la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia con discapacidad, por supuesto. Son cuestiones muy generales y muy peleadas y que tienen detrás una lucha de todo el año, ¿no? De un montón de sectores que estaban esperando que estas leyes salgan. Así que bueno, desde ya creo que es lo más relevante, pero dentro de este capítulo había otras cosas también. Una de las cosas más relevantes es que también se estaba derogando la ley de zonas frías. La última vez que estuve hablábamos de tarifas, del nuevo régimen de subsidios. Nunca hay que olvidar que detrás de la quita de subsidios es el plan del Fondo Monetario Internacional. La deuda no solo nos pone de rodillas en un montón de aspectos, sino también en la política económica y la política tarifaria que tiene el gobierno. Es parte de la estrategia del FMI y la insistencia en reducir los subsidios a los servicios de gas y de electricidad realmente es muy importante y muy relevante, por lo cual el gobierno quería alargar el 30% de la factura final. Claro.
Para los hogares de zona fría, no importa tu nivel económico, tenés un 30%, y hay un descuento para aquellos hogares que además se encuentran con planes sociales o en situaciones de vulnerabilidad o entidades de bien público también. En 2021, una iniciativa de Máximo Kirchner también llevó a la ampliación del régimen de zonas frías. Eso supuso que 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que venían reclamando que ellos también tenían unas condiciones climáticas para entrar a ese régimen pudieran ingresar. Zonas de Córdoba, de Santa Fe, de La Rioja, La Pampa, San Luis, San Juan, Tucumán, Jujuy, Salta. O sea, realmente una cuestión muy federal. Que creo que también explica por qué parte de los gobernadores y de los sectores dentro de lo que es la legislatura del Congreso han votado en contra de esta derogación, ¿no? Así que es una buena noticia, porque yo siempre traigo malas noticias, así que dije, hoy voy a hacer 2 buenas noticias. Hoy son 2 buenas noticias. Esta es una buena noticia y me parece que también explica más estructuralmente lo que pasó ayer. No es solo el poroteo, la cosa más del momento, del minuto a minuto, que por supuesto eso también es parte de la lógica legislativa, sino también hay intereses. Nunca olvidar que detrás de cada uno de los representantes hay intereses creados y no son solo los intereses personales o los intereses tampoco ni siquiera de sus partidos. Hay cierta lógica de representación que los gobernadores, por ejemplo, tienen que sostener, porque imagínate lo que significa para estas zonas que se les acabe el régimen de zonas frías. El mes que viene pagan el 50% más o el 30% más de su factura final. Y eso decanta en problemas de comercio, de demanda dentro de las provincias y demás. Y finalmente, otra cosa que quedó muy por solapada, yo la comenté en algún momento, es que el gobierno tenía pensado condonar deudas a las distribuidoras. Sí, lo habías hablado la última vez. Que tenían deudas con Camesa. Por supuesto, de Nor y de Sur. Son 2 fundamentales. Se estaba hablando de equiparar esas cifras de la deuda para utilizar como un activo regulatorio, ¿no? Para tener una idea, más o menos Edenor son 600 millones de dólares y pasivos regulatorios de Sur son 500 millones de dólares. 1.100 millones de dólares tenés ahí. Caputo, ahí tenés un montón de plata para quemar. ¿Qué pasó? Se derogó, se rechazó la derogación o esta propuesta, ¿no? De condonar, que era una estrategia del gobierno para aliviar de algún modo la carga financiera de las distribuidoras. Y de algún modo seguir logrando la transferencia de ingresos por supuesto, ¿no? De la gente, de los usuarios, a los grupos económicos muy relevantes, pues estamos hablando de Edenor, Manzano y Vila, Edesur, Enel, que es de Italia. Bueno, son grupos que están siempre presionando por este condonamiento de deuda, que en realidad ya se fue haciendo. Esta deuda surge en 2019 con Macri. Porque Macri congeló tarifas, no sé si recuerdan, justamente en el contexto de las megas devaluaciones, en el contexto donde vuelve al FMI, ahí empieza el problema, condona tarifas. Después en 2021 el gobierno de Alberto Fernández reconoce parte de las deudas y se hace un acuerdo sobre todo de lo que fue el congelamiento en pandemia. Y bueno, es un antecedente que tienen las empresas para insistir en un contexto además donde les están dando tarifa todos los meses. Recuerden, hay un 2, un 3% de aumento de tarifas de distribuidoras específicamente todos los meses. Así que también es una buena noticia y me parece que nos tiene que recordar que todavía no está muerto quien pelea. Y que hay con qué, ¿no? Que lo que nosotros creímos que iba a pasar en las elecciones, que de algún modo tenía que ver con que el gobierno iba a perder las elecciones, esa era la sensación general. Claro. Bueno, no se dio, pero esa sensación general no tenía condicionamientos, tenía razones, tenía explicaciones que todavía siguen vigentes y van a seguir vigentes en el tiempo, y que las coyunturas políticas tienen otras dinámicas. También las elecciones no tienen otras dinámicas. No olvidar las cuestiones más estructurales. Me parece que no hay que dejar de ver eso, y de las condiciones estructurales surgen causas, consecuencias sociales muy profundas y económicas muy profundas que no se pueden borrar simplemente con haber ganado las elecciones de medio término. Ayer muchos dirigentes de la CGT decían en el acto principal que, claro, gran parte de esa movilización tremenda que tuvimos ayer en Plaza de Mayo y en muchas provincias, en las ciudades principales de muchas provincias, caso de Bariloche, de Rosario, de Córdoba capital, tuvo que tiene que ver con que el trabajador y la trabajadora argentino y argentina no está dispuesto a perder la dignidad.
¿no? Hablaba de eso y muchos dirigentes de la CGT ayer lo dijeron, y sobre esto le queremos preguntar a Osvaldo Lobato, representante de la UOM y dirigente de la CGT que está en línea. Osvaldo, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, Osvaldo, gracias por el tiempo. ¿Qué crees que se logró ayer con la tremenda movilización de los gremios, de la CGT, de las dos CTA, Osvaldo? Lo primero de todo, posponer la discusión, que creo que era el elemento fundamental que perseguíamos como Confederación General del Trabajo, dado que el tiempo nos apremiaba y pudimos alcanzar a tener charlas con diputados, charlas con senadores, algún que otro gobernador. Éramos un poco escépticos, ¿no?, por el número, pero verdaderamente la movilización, creo, no voy a decir que en un 100% es la responsable de que se haya pospuesto la discusión, pero creo que en una gran parte fue lo que influyó. Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días, María Quinteros te saluda. Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día. Recién hablábamos con Claudia Mariño y una de las cosas que nos decía que me llamó mucho la atención fue que vio en estos últimos días la toma de conciencia en los trabajadores y las trabajadoras y por eso también se pudo traccionar una buena movilización ayer. ¿Vos tenés esta misma mirada, este mismo diagnóstico? Sí, yo coincido. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que va a traer esta ley. Y bueno, comunicacionalmente pudimos lograr llegar, ¿no?, de diferentes modos, y creo que una parte de eso también fue lo que motivó no solo la gran movilización que hubo, ¿no?, como principio, sino creo que también recapacitar a algunos senadores, algunos gobernadores que tenían algún acuerdo con el gobierno, lo volvieron a pensar. Creo que también algunas disconformidades que había con artículos de la ley que se estaba tratando también llevó a que nos ayude. Fue, creo que, un combo de cosas, pero fundamentalmente la concientización de la gente y el hecho fundamental de la movilización. Y te consulto ahí otra cosa, porque parte de la gran demanda que se escuchaba o que se veía desde algunos sectores era justamente a la CGT que tomara un plan de lucha o que se plantara en contra de Javier Milei. ¿Cómo pensás que sigue ahora este plan de lucha más allá del paro nacional, de esa llegada al paro nacional? ¿Cómo pensás que hay que seguir este plan de lucha de cara a lo que se viene? Nosotros, o sea, en mi caso, como representante de la UOM, tenemos una posición tomada, que es estar en la calle. No creemos que esto se resuelva en ningún escritorio, en ninguna charla. Así que cuando se formalice nuevamente el Comité Central Confederal o la reunión de los compañeros del CGT, vamos a plantear ese punto y esperamos que el 10 lo hagamos desde la calle, ¿no?, en el Congreso, y sobre todo con un paro y movilización. Lo de ayer fue muy bueno, pero fueron los cuerpos orgánicos. Hay que darle participación a los trabajadores y a las trabajadoras, que son los más perjudicados. Interesante lo que estás diciendo, Osvaldo. Entonces, paro y movilización para el 10 de febrero, cuando se retome este debate de reforma laboral. Es un dato lo que estás dejando en este cierre de semana. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho el tiempo. No, gracias a ustedes, a disposición. Que tengas buen día, Osvaldo, gracias. Osvaldo Lobato, dirigente de la UOM y uno de los integrantes también de la CGT en representación de la UOM. Así que bueno, todo dicho para este cierre. Pasamos anuncio en Provincia RT. A las pymes que apoyan al país las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciart.com.ar/pymes. Somos Provincia RT, la aseguradora de riesgo del trabajo del grupo Provincia. La del estribo y nos despedimos, queridas compañeras. Una última, Nuria Mendizábal, ¿algo que quieras sumar? Bueno, nada, me parece importante lo de paro y movilización. Y también que la CGT se empiece a convocar a otros trabajadores, ¿no? Buscar estrategias que rompen de algún modo las paredes sindicales, pero que también convocan a trabajadores que están en otras situaciones. Creo que es una deuda pendiente que tiene el sindicalismo, que es, bueno, qué pasa con los tercerizados, qué pasa con los que están en negro, qué pasa con los trabajadores informales. Creo que a fines de los 90 se vivió una solidaridad de clase entre distintos
distintos sectores, que tenía que ver con reconocer a esos trabajadores que estaban fuera del marco legal. Bueno, creo que ahí hay una clave y saludo esta idea de que están comentando. Quintero. Mañana me voy a ver a Miranda. Mañana Miranda, eso. Me voy a ver a Miranda con mis 2 hijas, primer recital de mi hija Almendra más chica. Esa es mi última del estribo. Porque lunes, si no hay amor, que no haya nada. Que no haya nada. Y el lunes, crónica, por supuesto. Crónica, por supuesto, con la historia de Miranda. Para los que lo piden acá cada comienzo de semana, Quintero. ¿Qué hizo Quintero el fin? ¿A quién fue a ver Quintero el fin de semana? Hay una chica que es la chica del brunch, bueno, la chica de los recitales. La chica de los recitales. Eso. Te va a contratar Figueras en cualquier momento. Influencer. A este ritmo. Muy feliz. A este ritmo, muy feliz. Figueras para hacer un libro. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana. Quédense, ya llega Roberto Caballero. ¿Saben qué quiero invitar yo y a qué quiero convocar? Misa criolla San José 11-11 el domingo a las 19 horas. Música en vivo, folclore, misa criolla. Ahí van a estar bailando y acompañando. Silvio Soler, guarda vos cuando escuches la misa criolla y te acerques, para vos llevar agua bendita, no vayas a hacer cosas que te empezás te agarra una descompensación. Y Gary Castro, parecido. Vayan con crucifijo, vayan bien, vayan entregados a la fe. Al que no hace falta decirle nada es a Caballero, que es un hombre de fe siempre. Y un hombre serio. Y un hombre serio. Quédense, ya llega Caballero de día. Está ahí Roberto con todo el equipazo. Nosotros nos reencontramos el lunes. Y estamos ahí, acompañándonos. Sean todos los felices que se pueda. Chau. En tiempos difíciles, regálese una radio.